Embarazada de gemelos, rodeada de titulares, la verdad que se convirtió en tormenta. No vuelvas a huir, Lyra. No puedes desaparecer de mi lado. La frase no provenía del presente, sino de un futuro que aún desconocía. Resonaba como una promesa y una amenaza, hecha por un hombre que olía a tormenta y tenía la mirada de un refugio seguro. Para cuando Lyra Vasconcelos recordara esas palabras, mucho de lo sólido se habría derrumbado. Pero esa mañana, la mañana en que su mundo se hizo añicos, solo hubo silencio y el sonido del reloj marcando la hora equivocada dentro del hospital de Heliodora, la ciudad costera donde los vientos salobres aprendieron a susurrar secretos. Todo lo que Lyra siempre quiso, durante sus años de esposa devota, fue tan simple como pan fresco, el amor de su esposo y un poco de respeto de su suegra. No pidió joyas, viajes ni promesas grandilocuentes. Quería una mesa puesta, risas de domingo, alguien que la escuchara cuando el miedo la atenazaba en la madrugada. Esperaba que con paciencia y delicadeza superara el muro de hielo que era Cayo Ferraz, un ejecutivo nacido para ganar licitaciones y perder favores. Es solo la fase actual de la empresa, se dijo a sí misma. Cuando se calme el polvo, volverá a casa. La situación no se apaciguó. Esa mañana, un neurólogo de voz suave señaló una mancha pálida en una tomografía y dijo: «Tenemos que investigar, Lyra». La palabra que no pronunció, tumor, quedó suspendida en el aire, amenazando con desmoronarse. Firmó papeles sin sentir los dedos, le dio las gracias sin oír su propio tono. Recorrió los pasillos como en una pesadilla, pensando solo en encontrar a Cayo, contárselo todo, recibir un abrazo que dijera: «Estoy aquí». Encontró su coche en el aparcamiento de su edificio, un alto condominio con cristales de espejo que atravesaban el cielo resplandeciente del atardecer. Subió los pisos con piernas temblorosas, repitiendo: «Ya lo entenderá, ya lo entenderá». Abrió la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar a un recién nacido, y entró en el apartamento perfumado con jazmín. Fue una risa la que la guió hasta el dormitorio, una risa suave, demasiado íntima para oírla en su propia casa. Lyra empujó la puerta, y la escena se grabó en su mente de un modo indescriptible. Cayo, con la piel dorada por el atardecer, y una mujer a la que Lyra no conocía compartiendo la sábana de lino que ella misma había elegido en la feria de artesanos. El mundo se desmoronó en silencio. Primero, la conmoción, luego la incredulidad. Finalmente, el dolor que desgarraba el alma en 1000 pedazos. Lo que más dolía no eran los cuerpos, sino la naturalidad. La sensación de que esto llevaba mucho tiempo ocurriendo y de que ella, Lyra, era la última en enterarse. Cayo intentó justificarse con una mezcla de «no es lo que parece» y «no entiendes por lo que estoy pasando». Pero Lyra no le hizo caso. Solo pudo decir «hoy te necesitaba». Y su voz se hizo añicos contra el suelo de madera. La noche que siguió podría haber sido la más larga, de no ser por el bar de la esquina, con su luz ámbar y música suave que ofrecía refugio a los náufragos. Lyra entró como si se escondiera de la lluvia. Pidió una bebida al azar, no por el sabor, sino por el olvido. Con cada sorbo, un recuerdo se abría paso. Con cada suspiro, un atisbo de dignidad regresaba. Y entonces fue cuando apareció. No era el tipo de hombre que se notaba con un gesto llamativo. Era su presencia, un silencio atento que parecía aislar al resto del bar. Alto, con los hombros de quien carga con su propio destino un reloj discreto que no necesitaba pruebas. Cuando preguntó si el asiento de al lado estaba libre, Lyra se dio cuenta de que, por primera vez ese día,
Alguien le pedía permiso para ocupar un espacio en su vida. Él asintió, se sentó, vio unas manos hermosas, dedos marcados con tinta, un detalle extraño para alguien con el rostro de una sala de juntas. ¿Noche difícil?, preguntó sin entrometerse. Lyra pensó en mentir. Pero la verdad salió a la luz. Hoy descubrí que la vida no siempre te avisa cuando va a cambiar. Él asintió, como si entendiera más de lo que decía. Se llamaba Atlas. Ese fue el nombre que dio, acompañado de una breve sonrisa. Hablaron poco, como si estuvieran explorando nuevos caminos. Él no preguntó nada que pudiera herirla. Ella no le dijo nada que pudiera detenerlo. Y sin embargo, había una especie de antiguo reconocimiento entre ellos, como si se hubieran conocido en un sueño y hubieran olvidado acordar los detalles. Cuando la lluvia arreció afuera y el viento arremolinaba las hojas en la acera, Lyra quiso irse. Se quedó de pie, temblando demasiado para alguien que solo había bebido una copa. Atlas le ofreció el brazo. Ella aceptó. En el umbral, su aroma, sal, cedro y noche, la conmovió, y por un instante, todo pareció soportable. Fue en ese instante que Lyra dio el paso que lo cambiaría todo. Eligió lo desconocido antes que la soledad. El apartamento al que la llevó carecía del lujo ostentoso de quien busca ostentar poder. Tenía libros sobre las mesas, lienzos apoyados en las paredes, una cocina que olía a café recién hecho y platos secándose en silencio. Cualquier otro día, Lyra habría pensado, artista. Esa noche solo pensó, calidez. Y fue esa calidez la que la guió. Su abrazo no pedía nada, ofrecía, su beso no tomaba, encontraba. Cuando el amanecer disolvió el ruido de la ciudad y solo dejó sus respiraciones al unísono, Lyra comprendió que no había elegido la venganza, sino la supervivencia. Por la mañana encontró una simple nota en el mostrador. Cuando la vida cambie sin previo aviso, llámame. No había número. Había, sin embargo, una tarjeta con el escudo de la familia Ferraz, una de las más influyentes del país, dueña de puertos, fábricas y periódicos. Lyra frunció el ceño. Ferraz también era el apellido de Cayo. Una cruel coincidencia. ¿Un truco del universo? Guardó la tarjeta, sin atreverse a atar cabos. No regresó a casa. Empacó una pequeña maleta con algo de ropa. Pasó 2 noches en casa de una amiga y entonces recibió la segunda noticia que le marcó la vida. Estaba embarazada. La ecografía mostró 2 líneas claras e implacables. Lyra se sentó en el borde de la cama, con las manos sobre su vientre aún terso, y lloró, una mezcla de miedo y esperanza. En la clínica, el médico le preguntó si quería una ecografía, y Lyra dijo que sí, con la urgencia de quien necesita verlo para creerlo. El corazoncito que latía en la pantalla parecía un milagro. Luego otro, 2 puntos de luz parpadeando como faros, gemelos. Al principio, Cayo era todo miedo. ¿Podría el hombre que compartía apellido y lecho con otra mujer usar a los bebés como moneda de cambio? ¿Permitiría su suegra, con su mirada fría y penetrante, que sus nietos crecieran lejos del imperio Ferraz? Lyra consideró huir de Heliodora, cambiarse de nombre, cortarse el pelo. Consideró empezar de cero en una ciudad donde nadie conocía su pasado, y lo habría hecho, de no ser por el tercer golpe del destino. Mientras buscaba información en la tarjeta que llevaba en el bolsillo, descubrió que Atlas, el hombre del refugio nocturno, los libros y el café en los platos, no era un desconocido cualquiera. Era Atlas Ferraz,
el hermano mayor de Cayo, el heredero capaz de silenciar el mar con un gesto. En ese momento, una voz, más profunda, más segura, se apoderó de la memoria de Lira. «No vuelvas a correr». Aún no lo sabía, pero era la voz de Atlas, el hombre que había aprendido a proteger lo que deseaba con los dientes. El hombre que, al descubrir que la desconocida de ojos tristes y risa contenida llevaba a sus hijos en brazos, movería cielo, mareas y periódicos para encontrarla. Y amarla, tal vez. O poseerla, que en el vocabulario de Ferraz era casi lo mismo. Heliodora, con sus cocoteros arqueándose sobre el paseo marítimo y su viento salado, presenciaría el comienzo de la persecución más dulce y peligrosa de la vida de Lira Vasconcelos. Porque podía correr, y lo haría, pero esconderse de un hombre como Atlas Ferraz sería otra historia. Una historia de amor y guerra, de huida y encuentro, de promesas susurradas al borde de un mundo que a veces cambia sin previo aviso. Y que, esta vez, había decidido cambiar por dos corazones del tamaño de uñas que latían en la oscuridad como estrellas recién nacidas. Lira no esperó al amanecer para decidir. En 2 horas, reservé una habitación sencilla en una posada del casco antiguo de Heliodora, un lugar con azulejos descoloridos y un aroma a mar fresco que no hacía preguntas. Compró un celular barato, dejó el viejo apagado en un cajón con una nota para su amiga. «Si alguien me busca, dile que no estoy». Y pasó la mañana mirando el mar como si intentara descifrar un idioma extranjero. Con cada ola, una certeza: no permitiría que sus gemelos nacieran en medio de una guerra. Si tuviera que elegir entre ser invisible y ser perseguida, elegiría la invisibilidad hasta encontrar una salida segura. Pero la familia Ferraz nunca aprendió a perder de vista lo que consideran suyo. Al tercer día, la ciudad amaneció con el titular del periódico regional más importante. Heredero de Ferraz e Irmãos visita Heliodora en una misión personal. La foto mostraba a Atlas descendiendo de un helicóptero en el helipuerto de Gran Miramar. Vestía una camisa blanca de lino y una chaqueta ligera, pero su expresión era gélida. El artículo hablaba de lidiar con la modernización del puerto, pero quienes conocían las apariencias comprendían que no era trabajo, sino una búsqueda. Lira sintió que le flaqueaban las rodillas, no por la posibilidad de ser encontrada, sino por la contradicción que latía bajo el miedo. Una parte de ella quería que Atlas la encontrara. La parte que había guardado su nota junto a la ecografía, como si ambas cosas formaran una sola frase. Esa misma tarde se vieron 2 camionetas negras circulando por las calles del paseo marítimo. Un hombre de traje oscuro habló con el posadero. Lira oyó un susurro que subía por las escaleras. Buscan a una chica de ojos ámbar, cabello recogido y aspecto frágil. Soy yo, pensó, sintiendo a las gemelas vibrar en una repentina oleada. Agarró su maleta, una bolsa con documentos, y bajó por la escalera de servicio. El posadero fingió no verla. Había un pacto silencioso entre fugitivos. Caminó por los callejones que conectaban el casco antiguo con el mercado de pescado, el corazón salado de Heliodora. Se mezcló con turistas, pescadores y vendedores que anunciaban camarones a gritos. Fue en esta escena caótica donde apareció el verdadero peligro. 2 hombres la seguían a distancia, la misma seguridad que la familia Ferraz usaba para asuntos que nunca salían en las noticias. El instinto le gritaba «¡Corre!», pero su cuerpo preñado no obedecía a la velocidad de antaño. Lira se adentró entre la multitud,
Atravesó un pasillo de puestos, cruzó un puente estrecho y estuvo a punto de caer cuando la barandilla cedió. El mundo se volvió amarillo. La sal le picó en los ojos. Un brazo firme la sujetó por la cintura antes de que se desplomara. «No estás solo», dijo la voz, profunda y familiar. Se giró y vio la mirada de Atlas a centímetros de la suya, recorriéndole el rostro como quien cuenta estrellas para asegurarse de que ninguna se perdiera. Él no sonrió, ni la reprendió. La colocó detrás de él con un gesto que mezclaba respeto y autoridad, y miró a los dos guardias de seguridad con la paciencia de un depredador que ya ha elegido a su presa. «Yo me encargo de esto», advirtió sin alzar la voz. Los hombres retrocedieron un paso. «Díganle a mi ayudante que no los necesito», añadió con un mensaje más duro que la hoja de un arpón. Cuando estuvieron solos, el ruido del mercado pareció desvanecerse. Lyra agarró la correa de su bolso como si guardara su propia historia. «No deberías haberme seguido», dijo, y la frase tenía un dejo de gratitud que intentó ocultar. «No te seguí», la corrigió en voz baja. «Vine a tomarlo que es mío. Y lo mío no es un objeto, Lyra, es una promesa, es una vida que comenzó esa noche y ahora...» Tocó el aire entre ellos con las yemas de los dedos, como si algo sagrado flotara allí. «Te golpea 2 veces». Cerró los ojos un segundo, abrumada por un cansancio que no era físico. «No te compliques, necesito paz. La paz la puedo comprar, negociar o quebrar a quien te la robe», respondió, demasiado honesto para parecer educado. «Lo que no puedo hacer es fingir que no soy el padre, y no puedo permitir que Cayo o mi madre hagan de esto un titular cuando se enteren. Conmigo tienes una opción, con ellos te conviertes en el tema de conversación». El nombre «madre» hizo sonar las alarmas. Doña Silvia Ferraz, la reina de hielo. Lyra vio en un instante a la mujer que la había observado en la cena de compromiso como si considerara una inversión arriesgada. «Nunca me aceptará», susurró. «No tiene por qué aceptarlo», dijo Atlas. «Solo necesita entender que hay cosas que ni siquiera ella puede controlar. Yo soy una de ellas». La afirmación podría haber sonado arrogante, pero no lo fue. En Atlas, el poder parecía una herramienta, no un trofeo. Le indicó una ruta más discreta por el lateral del mercado y la condujo a un pequeño muelle, donde un barco de madera se balanceaba anclado. No era el yate de un millonario. Era un barco con historia, con el casco pintado de un azul descolorido y un nombre de mujer en la proa. Estrella d'Agua. Subieron a bordo. Lyra sintió que el mundo se alejaba de la orilla. El viento le alborotó el pelo y se dio cuenta de que hay manos que no retienen, guían. En medio de la bahía, Atlas apagó el motor. Heliodora se alzaba como una postal en la distancia, y el sonido del agua golpeando el casco llenaba los silencios que aún no podían nombrar. Fue allí donde le dijo a Lyra lo que necesitaba oír, que él también había esperado toda una vida para ser visto más allá de sus apellidos, que su familia quería el puerto y él un lugar donde fondear, que esa noche en el bar ella había parecido precisamente eso, un faro iluminado para alguien que llevaba años navegando en la oscuridad. Lyra no respondió con frases bonitas, respondió con sinceridad. «Tengo miedo, miedo de lo que pueda hacer tu familia, miedo de lo que me cueste mi decisión, miedo de creer que eres diferente». «No puedo quitarme el miedo», dijo. «Solo puedo quedarme». Y ese quedarme tenía el peso específico de las cosas raras. Regresar a tierra firme implicó tomar decisiones logísticas,
Atlas gestionó en cuestión de horas lo que Lira llevaba días intentando conseguir. Un abogado discreto, un acuerdo de confidencialidad, pruebas en una clínica que no compartiría sus datos, un pequeño apartamento a nombre de una microempresa que nadie relacionaría con él. Nada parecía ostentoso, todo parecía protección. El abogado sugirió un contrato de protección parental, una medida preventiva que garantizaba a Lira total autonomía durante el embarazo, a la vez que protegía a los bebés de cualquier manipulación de terceros. Lira leyó cada línea. El bolígrafo le pesaba en la mano al firmar. No era un vínculo, era un escudo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. En los buenos días, Lira se reía sin motivo ante las tímidas pataditas en el estómago, y Atlas aparecía con pan de queso caliente y una lista de nombres improbables para gemelos. En los malos llegaban mensajes de Cayo, flores sin tarjeta, mensajes desesperados a su amiga, promesas de cambio y noticias tras bambalinas sobre la matriarca Ferraz, que sospechaba que se estaba gestando un escándalo. Lira mantenía la rutina más sencilla del mundo. Paseos tempranos por la playa, citas con el médico, clases de acuarela en casa para distraerse. Atlas, cuando podía, observaba en silencio. Cuando no podía, dejaba notas. Volveré antes del atardecer. La sopa está en la nevera. Eres mi lado tranquilo. Lo inevitable, sin embargo, llamó a la puerta en una mañana azul. 3 coches negros se detuvieron en la estrecha calle frente al apartamento. El intercomunicador sonó con insistencia. La voz del conserje tembló. «Señora Lira, piden subir. Dicen que es un asunto familiar». Se miró el estómago, la puerta, la ventana. Un viejo miedo intentó subirle al pecho, pero un recuerdo lo aplastó. El brazo de Atlas sosteniéndola en el puente, el barco azul en medio de la bahía, las palabras «puedo quedarme». Cogió el móvil y marcó el único número que se sabía de memoria. «Estoy aquí». Respondió al primer timbrazo. «Cierra las puertas, no digas nada, ya estoy aquí». Los golpes en la puerta se convirtieron en puñetazos. La voz del otro lado, la misma que una vez le había jurado amor, exigió: «Lira, abre, tenemos que hablar». Por una vez no se derrumbó. El sonido de los pasos de Atlas subiendo las escaleras de 2 en 2 era la música más hermosa que Lira había escuchado jamás. Cuando apareció en el pasillo, su postura no era de confrontación, era de protección para su hogar. Le abrió los brazos a Lira, que encajaba como un secreto oculto, y luego se giró hacia la puerta. «Ahora somos nosotros quienes decidimos quién entra y quién sale», dijo, y la frase finalmente colocó a Lira dentro de su propio destino. Si quieres ver a Lira capear el temporal de Ferraz, proteger a los gemelos y quizás enseñar a amar más que un simple apellido, quédate conmigo en esta historia. Deja tu «quiero más» en los comentarios, compártelo con alguien a quien le guste el romance apasionante y guarda la historia para seguir el siguiente capítulo. Tu interacción mantiene viva esta historia y es de gran ayuda. El pasillo quedó en silencio mientras Atlas giraba el pomo desde dentro, no para abrir, sino para que las cerraduras hicieran clic. Al otro lado, Caius tocaba con la palma de la mano, como si intentara despertar de un sueño que ya había terminado. «Lira, te estás equivocando». Su voz era temblorosa, cansada, con el familiar aroma de una disculpa. «Metí la pata, pero podemos arreglarlo. Puedo cuidar de ti». Lira se llevó la mano al estómago y se dio cuenta de que su cuerpo no temblaba. Era nuevo sentirse firme, era nuevo sentirse protegida. Atlas estaba a su lado sin tocar la puerta, solo le rozó la cintura,
un breve gesto que decía: «Estoy aquí». «Ya me has cuidado bastante, Cayo», respondió con claridad. «Ahora me ocuparé de mí misma y de mis hijos». El administrador del edificio subió apresuradamente las escaleras, intentando calmar los ánimos. Detrás de él, dos mujeres filmaban desde lejos. El barrio es una telenovela en tiempo real. Atlas, tranquilo, le pidió al administrador que llamara a la policía por disturbios y le explicó que había una orden de alejamiento temporal, emitida recientemente y aún sin notificación formal, pero real, firmada. El administrador tragó saliva con dificultad. Cayo maldijo. En cuestión de minutos, el alboroto se dispersó como la espuma. Antes de irse, Cayo envió una última carta. «¿Crees que el señor Ferraz se quedará cuando las cosas se pongan feas? Siempre fue bueno al principio, terrible quedarse con él». «Qué curioso», dijo Atlas, abriendo por fin la puerta con la serena autoridad de quien cierra un capítulo. «Porque he estado aquí desde el principio, y seguiré aquí hasta el final». Cuando la puerta se cerró de golpe, Lira se desplomó en el sofá, exhausta. El alivio duró poco. Una punzada repentina le recorrió el estómago. No era un dolor agudo, pero era lo suficientemente extraño como para congelarle el cuello. Atlas lo notó al instante. «Vamos al hospital, ahora. Quizás sean solo nervios. Prefiero pecar de excesivo». El tráfico dio paso a la discreta sirena del coche de seguridad que los escoltó a la clínica privada. En el ascensor, Lira se mordió el labio hasta que el sabor a sangre ahuyentó su miedo. En la sala de ultrasonidos, la doctora de guardia, la doctora Mel, menuda y concentrada, extendió el gel frío y colocó el transductor sobre él. El silencio que siguió se sintió como una noche sin estrellas, hasta que dos constelaciones se iluminaron en la pantalla. «Aquí están», dijo la doctora con una sonrisa en el tono. «Tienen un ritmo cardíaco excelente. La molestia es una contracción de adaptación. El cuerpo reacciona al estrés. Descansa, hidrátate y mañana te reirás de esto». Lira cerró los ojos y lloró de alivio. Atlas no ocultó su emoción. Apoyó su frente contra la de ella y en ese roce hubo un pacto que ninguna firma podría registrar. Al salir, un jefe de prensa llamó a Atlas. Un portal de chismes había recibido imágenes del revuelo y empezaban a aparecer titulares. «Triángulo de Ferraz», «Misteriosa mujer embarazada», «¿Asumirá el heredero?». Atlas respiró hondo. «Asumiré la responsabilidad», respondió secamente. «Lo que no aceptaré es que nadie diga medias verdades. Controlemos la narrativa». Al día siguiente, se emitió una entrevista breve y sin adornos en el noticiero del mediodía. Atlas apareció sin corbata, directo, sin maquillaje, para suavizar las asperezas. «No hablaré de la vida de mi hermano», dijo. «Hablaré de mis hijos. Son dos. Están bien. Su madre es una mujer íntegra que merece paz. Quien la acose me acosa a mí». Faltaba el nombre completo de Lira. No había dirección, no había espectáculo. Había un mensaje que recorría los pasillos. La matriarca podía quejarse, Cayo podía despotricar, los columnistas podían especular, pero cualquiera que diera un paso en la dirección equivocada sentiría cómo el hielo del norte se derretía en una tormenta. Por la tarde, Heliodora adquirió un ambiente diferente. Quienes la habían mirado con curiosidad ayer, la recibieron hoy con discreta amabilidad. Los pescadores ofrecían pescado fresco en la puerta. El dueño del puesto de flores siempre dejaba un ramo de lavanda en el felpudo con notas para calmarse. Lo que había sido una exhibición se convirtió en una hamaca. Y con la hamaca, Lira pudo dormir. Durmió toda la noche, por primera vez en semanas. La paz duró hasta la cena,
Del domingo, Atlas la invitó a un rincón escondido junto al lago, una mesa al aire libre, faroles colgando de las ramas, música sonando en vinilos rayados. «Quiero que tengas una memoria limpia», explicó. «Una noche que no tengas que compartir con nadie». Lira llevaba un sencillo vestido azul de algodón y se recogió el pelo con un pañuelo. Cuando llegó, él ya estaba allí, preparando pasta con salsa de tomate fresca, como si toda la energía cupiera en una olla. Hablaron de su infancia. Ella, de Nomo. Los veranos en el jardín de su abuela. Él, de los inviernos aprendiendo a negociar con su padre, y se rieron de los primeros antojos de los gemelos, aceitunas para su asombro, pimienta para su asombro. Fue entonces cuando la noche se desbordó. «Buenas noches, hijo mío», dijo la voz que ninguno de nosotros invita, pero que atraviesa las puertas como un viento frío. Doña Silvia Ferraz emergió de entre las sombras, con un traje que parecía una armadura y la mirada de quien ha perdonado menos de menos lo debido. Dos ayudantes estaban a 2 pasos de distancia, invisibles e inevitables. «Madre». Atlas enderezó los hombros, no por miedo, sino por costumbre. «Ella es Lira». «Sé quién es», respondió ella, sin mirar directamente a Lira. «Siéntate, hija mía. Tenemos que hablar como mujeres». Lira aceptó la silla. La mano de Atlas descansaba bajo la mesa, sobre su pierna. Una litera. «No vine a hablar del pasado», comenzó Silvia, con el tono de quien presenta un informe trimestral. «Vine a definir el futuro. Mis nietos». «Hijos míos», interrumpió Atlas, suave e impasible. «Nuestros nietos, entonces, merecen nacer sin titulares, sin escándalos, sin guerra. Tengo una propuesta». La propuesta era un laberinto de cláusulas, un fondo de protección educativa, una casa en un barrio seguro, un chofer, seguridad silenciosa, consultas con especialistas de primera y aquí la trampa brillaba como el cristal al sol, visitas supervisadas para Atlas hasta el nacimiento, para evitar conflictos con la prensa. Silvia envolvió el control remoto en el papel de regalo de la paz. Lira suspiró. «Parece generoso», dijo, y la sabia anciana sorbió la palabra «parece», pero la paz que ofreces tiene un alto precio, mi soledad. Quieren protegerme aislándome. Pasé años invisible dentro de tu familia sin contrato. Ya no». Silvia esbozó una breve sonrisa, casi de admiración. «Tienes mucha lengua, muchacha. Me gusta. Pero no confundas valentía con imprudencia. La familia no tolera rupturas. Entonces, aprende algo nuevo sobre tu apellido», respondió Atlas con calma. «De ahora en adelante, acéptalo. La ruptura soy yo». Por un instante, Silvia vio en su hijo a su marido de décadas, la misma forma de terminar las conversaciones con una simple frase. Se puso de pie. «La invitación está extendida. Cuando te canses de jugar a la familia sin familia, búscame. No perderé. Te esperaré». Cuando la matriarca desapareció en la noche, Lira comprendió el peso de su decisión. No era solo amor, era un salvavidas. Atlas le tomó la mano. «No quiero prometerte un mundo sin conflictos», dijo. «Quiero prometerte un lugar a mi lado cuando llegue el momento». «Yo quiero lo mismo», respondió ella, y era toda la verdad. Los días siguientes requirieron estrategia. Comenzó a circular una investigación anónima sobre ventajas injustas en el puerto, un artículo diseñado para atacar indirectamente a Atlas. Reforzaron su departamento legal, localizaron fugas y protegieron a los proveedores. Lira, quien siempre había sido hábil con los números y los procesos, algo que la familia de su ex nunca notó, comenzó a organizar una hoja de cálculo dinámica de riesgos
plazos y personal clave. Pronto, ella fue quien diseñó el flujo de protección, ajustando horarios, rutas, médicos y abogados. Descubrió que era competente cuando antes solo se sentía cansada. Esto la salvó el día del incendio. Era tarde cuando sonó la alarma del edificio. Incendio en el sótano, cortocircuito. El humo subía por las escaleras como una bestia antigua. Atlas estaba en una reunión en el puerto, a 15 minutos de allí. Lyra cogió su mochila de emergencia, se puso la mascarilla N95, llamó a su vecino mayor desde el 402. Baja por la escalera B, la A está ocupada. Y empezó a bajar. En el tercer tramo, 2 jóvenes intentaron forzar el regreso en el ascensor. Lyra gritó con firmeza que no, que era un suicidio. El joven lloró. Los jaló de la mano, controlando su respiración como había aprendido en la clase de acuarela. Inhalar 4 veces, contener 4 veces, exhalar 4 veces. Cuando llegó a la planta baja, tosiendo, la puerta de incendio se atascó. Fue la voz la que la hizo continuar. «¡Lyra!», gritó Atlas, como si estuviera remolcando un bote hacia la orilla. La abrió con el hombro, la levantó en brazos y la luz exterior parecía la del mediodía después de semanas de niebla. Los bomberos controlaron las llamas. Nadie resultó herido. Esa noche, ya a salvo, llegó el mensaje de la matriarca. La imprudencia huele a ceniza. Lyra se desmayó sin responder. Prefería escuchar el sonido habitual de las gemelas en el dispositivo casero que Atlas le había regalado. Tum, 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 recordando que a veces el corazón es el metrónomo que evita que una canción se acelere. Heliodora aprendió a amarlos a su manera. El panadero guardó la primera hogaza de pan. La profesora de yoga adaptó las clases para embarazadas con vistas al mar. La mujer del kiosco reservó una silla con la sombra perfecta. Y dentro de esta rutina cuidadosamente sencilla, Lyra y Atlas comenzaron a hablar sobre lo que vendría después. Los nombres, la escuela, si la casa tendría una pared dibujada a lápiz, si la Navidad olería a naranja o a canela. La vida, que parecía haberse convertido en titular, insistía en volver a un párrafo soso. Pero una buena telenovela reserva su punto de inflexión para su momento más próspero. Llegó en una gruesa carta Manila, entregada sin remitente. Dentro había una copia del historial médico de Lyra, la fecha de la manipulación y una amenaza manuscrita. Si no desapareces, le diré al país que tus hijos son de un Ferraz, pero no del hermano correcto. La letra sesgada y perfumada le trajo recuerdos de reuniones en el ático con vistas a la bahía. Lyra no necesitó forenses para saberlo. La carta provenía del interior de las paredes que Silvia juraba controlar. Respiró hondo, contó hasta 10 e hizo lo que la mujer de la carta jamás habría imaginado. No lo ocultó. Se acercó a Atlas con el sobre abierto, lo dejó sobre la mesa y dijo: «Ya no huyo. La verdad es lo único que no se puede comprar. Si esto se convierte en una guerra, que se convierta en una guerra con las luces encendidas». Lo leyó 2 veces. Llamó a su abogado, a su asesor y a la policía. Luego apagó todos los teléfonos y se quedó solo con ella, en el silencio del apartamento de paredes blancas. «La verdad es nuestra», repitió, y la besó en la frente como si sellara un documento que ni los siglos podrían borrar. Si esta historia ya te atrapó, cuéntanos en los comentarios qué harías en el lugar de Lyra. Compártela con alguien a quien le guste un buen romance retorcido y guarda este episodio para no perderte la secuela. Tu interacción hace la diferencia y ayuda a que la serie llegue a más personas. La policía técnica recogió la carta y confirmó lo obvio.
la huella dactilar parcial de una mujer, un perfume caro, papel hecho a medida. El abogado sugirió un silencio estratégico. Atlas prefería la transparencia táctica. Quien se esconde pierde la narrativa, dijo, y Lyra aceptó, pero con una condición: nada se decidiría sin ella. Era el cuerpo, los niños, la vida. Aceptó sin dudarlo. Así fue como ambos se fortalecieron. Luego vinieron días de investigación silenciosa. El asesor de Atlas revisó las cámaras del edificio, los recibos de la papelería y los rastros digitales. Lyra, a su vez, localizó a las personas que circulaban información médica. La recepción de la clínica, el Luxembourg laboratorio, las secretarias. El desenlace reveló la primera pista. Un empleado subcontratado había recibido dinero para prometer un resultado. El depósito provenía de una empresa fantasma vinculada a Augusto Prado, el mismo asesor que llevaba 2 décadas susurrando secretos al oído de doña Silvia. La nota perfumada, sin embargo, tenía otra firma oculta. El mismo aroma que una vez inundó el ático de Cayo, cuando una joven con un vestido rojo pasó junto a Lyra sin presentarse. Vivian, la antigua amante que amaba los escaparates y las fotografías. Atlas quería limpiar la casa de un plumazo. Lyra lo detuvo. Si los atacamos a todos a la vez, mi embarazo se convertirá en un trofeo. Pongamos música tranquila. Primera nota, Augusto. Luego, la orquesta. Sonrió con orgullo. Estaban aprendiendo a luchar juntos. La semana siguiente, un expediente anónimo llegó a 2 fiscales sobre contratos sobrevalorados de la empresa de seguridad que Augusto había recomendado a la familia. Silvia, astuta, captó el mensaje. En lugar de tomar represalias, se presentó sin avisar en el apartamento de Lyra con un jarrón de gardenias. No vine a disculparme, anunció, entrando como si regresara a un lugar que nunca fue suyo. Vine a advertirles que cuando un castillo se resquebraja o refuerzan los muros o eligen vivir en otro paisaje. Yo elegí, respondió Lyra, tocándose el vientre con serenidad. Hice de mis hijos mi paisaje. Silvia observó a su nuera sin etiqueta y por primera vez había algo más que frialdad en su mirada, cálculo mezclado con respeto. Augusto será destituido, dijo secamente, pero lo de la escritura, lo del perfume, eso no es mío. Sé a quién pertenece, respondió Lyra. Pues trátalo, hija mía, y trátalo rápido. El día de la audiencia que formalizaría la orden de alejamiento contra Cayo, el juzgado se convirtió en un circo. Los periodistas rodeaban las escaleras, con los celulares alzados como paraguas. Lyra bajó del coche junto a Atlas. No llevaba anillo en el dedo ni anuncio de boda, nada que distrajera la atención, solo 2 manos entrelazadas, una barriga generosa y una mirada que no pedía permiso. Cayo intentó acercarse mientras su abogado gritaba sobre derechos paternos. El juez, frío, leyó los mensajes que Cayo le había enviado a la amiga de Lyra a las 3 de la mañana y las flores sin tarjeta de seguimiento. La orden de alejamiento fue confirmada. Afuera, Viviane esperaba, con gafas grandes y la sonrisa de quien cree tener el próximo titular. Fue Lyra quien se acercó. «Sé lo que hiciste con mi prueba», dijo sin alzar la voz. «Y sé que sueles grabarlo todo para venderlo mejor», señaló la bolsa metálica. «¿Por qué no grabas algo diferente ahora? Grábame diciéndote que elijo la verdad. Hagamos la prueba de ADN. Oficial. Ahora». Viviane palideció. El coraje de Lyra estaba destrozando sus planes. Atlas la apoyó. En 24 horas, un laboratorio de renombre recopiló el material.
Los medios de comunicación bullían de expectación. Los resultados llegarían en 3 días, 3 siglos. La espera se convirtió en una guerra psicológica. Mensajes anónimos, fotos recortadas, rumores. Para distraerse, Lira retomó algo que su abuela le había enseñado: encuadernar álbumes. Pasó 2 tardes clasificando papeles, pegando tarjetitas, custodiando las primeras ecografías como quien protege reliquias. Atlas la encontró sentada a la mesa, con los dedos manchados de pegamento y una sonrisa infantilmente torcida. Cuando todo esto termine, dijo, quiero que lo ojeen y sepan que lo escribimos nosotros, no los periódicos. La abrazó por detrás, con la barbilla apoyada en su hombro, y por primera vez, Lira imaginó las mañanas futuras no como una promesa, sino como una rutina. El amanecer del segundo día trajo la sorpresa que pondría a prueba este futuro. El edificio se quedó a oscuras. Un apagón puntual, solo en la manzana. El generador falló segundos después. A través de la ventana, Lira vio figuras en el tejado del edificio vecino. Profesionales. En cuestión de minutos, la puerta estaba equipada con un dispositivo que se tragaba las cerraduras. Atlas, que aprendía rápido, activó un plan B que ellos mismos habían ideado. Cortaron la corriente principal del apartamento para confundir al equipo, empujaron un armario para bloquear la entrada y guiaron a Lira hasta la ruta de escape a través del pozo técnico que conducía a la escalera de servicio. En el pasillo, sin embargo, uno de los hombres los interceptó. Era corpulento y tenía la cara cubierta. La tensión eléctrica flotaba en el aire, como antes de la tormenta. «No hagas esto», dijo Atlas, abriendo los brazos frente a Lira. El hombre avanzó. Lo que siguió fue simple y rápido, más instinto que técnica. Atlas desvió el primer golpe, agarró la muñeca del atacante, le retorció el brazo con la precisión de quien ejerce fuerza donde menos duele, y lo inmovilizó con su propio peso corporal sin tocar el estómago de la mujer con la rodilla. Lira, cerca, habló con una firmeza que no conocía. Los ascensores están cortados, la policía viene por la escalera B y las cámaras del pasillo están grabando. No tienes escapatoria. El otro atacante dudó. El primero maldijo. Se retiraron por donde habían entrado. El apagón terminó como empezó, en silencio. A la mañana siguiente Silvia apareció de nuevo. No trajo flores, trajo un dato. Ese no era Cayo, dijo, antes de que nadie pudiera preguntar. Es impulsivo, pero no es tonto. Era gente que se suponía que debía protegerme. Gente que se beneficiaría enormemente si un escándalo alejara a Atlas del puerto por su inestabilidad personal. Respiró hondo. Ya estoy reemplazando a la mitad de la seguridad. El oro atrae ratas. Lira asintió con seriedad. También atrae a gente buena que quiere trabajar bien. Hay que elegir a quién alimentar. Por eso vine, dijo Silvia, mirando a Atlas. No me gustas enamorado, pero me gustas aún más distraído. No pierdas la concentración. Protege lo que importa. La protección se volvió algo común. Cambios de ruta, escoltas discretas, rutinas apretadas. Aún así, Lira pidió y recibió un respiro antes de los resultados del ADN, una mañana solo para ellas, en la playa desierta, con el agua hasta las rodillas, nombres escritos en la espuma. Atlas tomó una cinta métrica y se midió el vientre como quien mide un terreno para plantar un árbol. Rió, escribió 3825 en una libreta y se besó el ombligo. Lira dibujó 2 pececitos en el aire con el dedo. Parecían reír. Si alguna vez dudo de mí misma, pensó, recordaré que era feliz en medio de las amenazas. Entonces podré ser feliz en cualquier lugar.
El sobre del laboratorio llegó al mediodía del tercer día, blanco, pesado, con una autoridad casi litúrgica. La prensa rodeaba la manzana, los helicópteros volaban en círculos impacientes. Atlas le preguntó si quería privacidad. Lyra miró por la ventana abierta, al mar, y decidió, en directo, no por presumir, por la paz. La sala estaba improvisada con 2 micrófonos, el abogado, el médico y un altavoz. Silvia estaba de pie al fondo, neutral y alerta. Atlas tomó el sobre, respiró hondo, pero no lo abrió. Antes del papel, una frase, dijo. Si este documento dice que los gemelos son míos, seré su padre. Si dice que no, seré su padre igualmente. La diferencia es legal, el compromiso es el mismo. El silencio que se hizo no era un silencio televisivo, era humano. Lyra juntó las manos sobre su vestido. La doctora rompió el sello. Lo leyó, lo revisó y sonrió con la mirada. Compatibilidad confirmada, probabilidad de paternidad, 99,99%. La calle estalló en ruido. Dentro, Lyra no podía llorar, solo reía. Él rió con un alivio que se sintió como olas rompiendo contra la piedra correcta. Atlas la abrazó, la habitación los rodeó, los flashes intentaron robarles la intimidad, pero no lo lograron. La primera llamada fue de Cayo, nadie contestó. La segunda fue de Viviane. Lyra contestó. «Felicidades», dijo la voz melosa que se interrumpe. El espectáculo estuvo precioso, pero no conoces el juego. «Ya basta de dejar de jugar», respondió Lyra con firmeza. «La verdad triunfó hoy, y mañana volverá a triunfar». Esa noche, Heliodora encendió las luces como en un festival de junio. El pastelero envió un pastel para 3. El vecino cantó un feliz cumpleaños desafinado. La luna adornó el cielo con un anillo de plata. Silvia, antes de irse, dejó un sobre más pequeño sobre la mesa. «Plan de parto privado», dijo. «Sin focos, sí». «Aceptan. Me quedo en la antesala. Si no, me quedo afuera». Hizo una pausa. «Aprenderé. Tarde, pero aprenderé». Lyra se durmió con la cabeza sobre el pecho de Atlas, escuchando el ritmo de su corazón luchando por espacio, con el latido de los gemelos en el auricular. Antes de cerrar los ojos, pensó que tal vez así es el amor. 2 personas agotadas que, sin embargo, deciden quedarse y construir, ladrillo a ladrillo, una casa donde sus hijos crecerán sin miedo a los apagones. Si sientes mariposas en el estómago y quieres ver cómo Lyra y Atlas afrontarán el próximo golpe, y si finalmente la paz llega antes del nacimiento, comenta «Quiero abajo». Comparte este episodio con quienes amen los romances con giros inesperados y guárdalo para no perderte el siguiente. Tu interacción ayudará a mantener viva la historia y a llegar a más gente. Los días posteriores a los resultados de la prueba fueron de una calma distinta. No era un silencio temeroso, sino ese soplo de aire fresco que llega después de la guerra, cuando el aire vuelve a oler a café y la vida sabe a rutina. Lyra y Atlas se mudaron a una casa en lo alto de Heliodora, desde donde el mar se veía como una lámina de plata. El edificio era sencillo, pero tenía amplios ventanales y un pequeño jardín que ella llenó de hortensias. Allí sintió que por fin podía existir fuera de los titulares. Aún así, el pasado no duerme tranquilo. Una noche, mientras ordenaba la cuna, Lyra notó el reflejo de los faros en la puerta. Pensó que era paranoia, hasta que oyó pasos en la grava. Atlas estaba de viaje rápido a São Paulo, resolviendo asuntos relacionados con el puerto. Su corazón se aceleró. Cogió el móvil,
Pero antes de que pudiera marcar, una voz familiar resonó afuera. «Solo quiero verte, Lira, solo una vez». Era Cayo. Su tono no era agresivo, pero sí desprendía una desesperación que roza el peligro. Lira cogió su móvil, grabando discretamente, y salió al balcón. «Ya no tienes nada que ver aquí, Cayo. Se acabó todo». Intentó sonar firme, pero el recuerdo aún le dolía. «No para mí», insistió, con las manos en alto. «Lo perdí todo, Lira. La empresa, a mi madre, mi nombre. Y tú eras lo único auténtico. Déjame explicarte». «¿Explicar qué? ¿Que la traición es un accidente? ¿Que la cobardía es amor?» Respiró hondo, con la mano en el estómago. «Vete, Cayo. No quiero que mis hijos crezcan con miedo». El sonido de neumáticos sobre la grava interrumpió la conversación. Atlas apareció, sus faros iluminando las lágrimas en 1909. Su rostro salió del coche antes siquiera de apagar el motor. La mirada entre los dos hermanos era como un fuego sobre gasolina. «Deberías estar lejos», dijo Atlas secamente. «Solo quería verla y pedirle perdón». Cayo parecía un hombre destrozado, sin la arrogancia de antes. «Sé que metí la pata, pero la quiero, y a esos chicos». «Son mis hijos», interrumpió Atlas sin alzar la voz. «Y ella es una mujer libre». Por un momento, Lira creyó que iban a pelear allí mismo, bajo la luna de Heliodora. Pero Cayo simplemente bajó la cabeza. «Entonces déjame verte de lejos al menos, que sepas que estás bien». Atlas respiró hondo. «Eso es cosa suya». Lira dudó. La ira se mezclaba con la compasión. Lo conocía desde los 20 años. Sabía que su orgullo era como una armadura. Y por primera vez vio al hombre tras la máscara. «Puedes verlo, pero desde lejos. Y una vez. Luego, sigue adelante con tu vida». Él asintió, se dio la vuelta y se alejó en silencio. Esa fue la última vez que lo vio. Meses después, Cayo se mudó al extranjero intentando empezar de cero en un nuevo continente. El parto se adelantó, un amanecer lluvioso con truenos en el cielo. Lira sintió su primera contracción a las 2 de la mañana. Atlas la llevó al hospital privado que Silvia le había arreglado, sin prensa ni cámaras, solo médicos de confianza. «Quédate conmigo», le pidió, y él lo hizo. El parto duró horas. En el apogeo del dolor lloró y rió a la vez. «Ya vienen, amor», susurró Atlas, secándose el sudor con las manos. Cuando resonó el primer llanto, el tiempo se detuvo. Un niño, luego el segundo, otro niño, con el mismo timbre grave. Gemelos idénticos, pero con personalidades ya distintas. Uno tranquilo, el otro inquieto, como si su destino fuera equilibrar el mundo. Atlas los sostuvo a ambos en su regazo, con los ojos llenos de lágrimas. «Creía saber lo que era el amor», dijo con voz ronca. «Pero ahora lo entiendo. Esto es el amor, miedo y valentía unidos». Lira sonrió, agotada, con lágrimas mezcladas con sudor. «Son nuestra parte buena, la parte que nadie puede comprar». El nacimiento de los niños trajo un respiro a la familia Ferraz. Silvia fue al hospital con un ramo blanco y lágrimas en los ojos. No se disculpó, pero besó la frente de Lira y le dijo con dulzura: «Me criaron para gobernar, no para amar, pero tú me enseñaste que el amor es la única herencia indivisible». Y salió de la habitación antes de que su orgullo la hiciera llorar. Pasó el tiempo. 6 meses después, Heliodora seguía siendo noticia, pero no un escándalo, un nuevo comienzo. Atlas, inspirada por Lira, abrió una fundación para mujeres vulnerables. La llamó Casa Azul, en honor al primer hogar donde se sintió libre.
Las puertas del puerto también se abrieron, ahora gestionadas con ética y humanidad. Lyra, por su parte, redescubrió su vocación perdida. Empezó a escribir. El libro, nacido de sus recuerdos, una mezcla de diario y confesión, se convirtió en un éxito discreto, de esos que se propagan de boca en boca. En él no hablaba de apellidos, sino de valentía. No es el amor lo que nos salva, decía una de sus últimas líneas. Es la decisión de seguir amando cuando el mundo dice que no vale la pena. El lanzamiento tuvo lugar una tarde en un pequeño café junto al mar. Atlas la observaba desde lejos, orgulloso, con los gemelos durmiendo en un cochecito doble. Firmaba libros, sonriendo con la ligereza que una vez creyó no volver a sentir. Cuando sus miradas se cruzaron, fue como si el tiempo hubiera regresado a su origen, al bar, a aquella noche de dolor y salvación. Ahí es donde empezó todo, susurró. No, respondió ella con la misma dulce sonrisa de antes. Empezó cuando dejé de correr. El sol se ponía, tiñendo el mar de naranja. Heliodora respiraba viva, testigo de una historia nacida del dolor y floreciente en amor. Y mientras las olas se estrellaban contra las rocas, Lyra comprendió que ya no necesitaba huir de nada, ni de sí misma, ni del pasado, porque a veces el destino simplemente espera a que nos detengamos para finalmente alcanzarnos.